Bueno, y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es un lugar geométrico? Vamos a responder esa inquietud. Habíamos dicho que un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen una propiedad en común, y esta propiedad se puede escribir de una forma de ecuación con x y y además se puede traducir a una forma gráfica. Entonces, por una parte tenemos un conjunto de puntos, ¿sí? Un conjuntito con puntos de la forma xy, ¿sí? Que cumplen una cierta propiedad. Y esa propiedad, lo que se busca en cierto momento, es que se puede escribir como una igualdad entre x y y. No sé, a lo mejor se me ocurre que y es x, pero más 2. ¿Ok? Es decir, que tendríamos puntos a los cuales, si esta es la x, la y sería la x, que es 1 más 2, sería 3. Si la x vale 2, más otro 2, sería 4. Ese tipo de puntos, este tipo de puntos, cumple con esta propiedad. Y además, esta propiedad, si agarramos estos puntos y los metemos a una gráfica, vamos a darnos cuenta de que tiene una forma reconocible. En este caso, 1, 3, 2, 4. Si siguiéramos dándole más valores, nos daríamos cuenta de que tenemos una línea recta. Entonces, un lugar geométrico viene siendo la combinación de esas tres cosas. Puntos que forman una figura, en este caso una línea recta, y que esa figura tiene tras de sí una propiedad que se puede escribir por medio de una ecuación. Entonces, esta sería la gráfica de esta figura y esta sería la ecuación que genera la figura. ¿Sí? Y todos los puntos que están en la figura, cumplen con esa propiedad. De tal forma que si yo me encuentro con otro puntito, digamos el 1, el 2, el 2, 2, ¿sí? Y agarro ese puntito y lo sustituyo en la propiedad, vamos a darnos cuenta de que no cumple con esa propiedad. Es decir, esto es x, esto es y. Si yo aquí sustituyo la y, que es 2, por la x, que es 2, más otro 2, pues 2 definitivamente no es lo mismo que 4. ¿Sí? Entonces, solamente aquellos números, aquellos puntos que cumplan con esta propiedad, van a poder estar sobre la gráfica. O viceversa, solamente los puntos que estén en esta gráfica van a cumplir con esta propiedad y van a poder considerarse como parte del conjunto. Entonces, eso es un lugar geométrico. Dependiendo de la forma de la gráfica, del dibujo, va a ser el tipo de propiedad y el conjunto de puntos. Entonces, tenemos lugares geométricos de conjuntos que son líneas rectas. Tenemos lugares geométricos de conjuntos de puntos que me generan circunferencias. O lugares geométricos de conjuntos de puntos que me generan otro tipo de figuras, como la parábola, que veremos a su tiempo, la elipse, que veremos a su tiempo, y la hipérbola, que no veremos porque ya no está en el plan de estudios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué les parece este problema? Me pongo para acá para que nos quede más claro. Buscamos el lugar geométrico, es decir, acuérdense que el lugar geométrico tiene esas tres facetas. Conjunto de puntos, una ecuación de x y y una gráfica. Aquí me están hablando de un lugar geométrico en donde estos son algunos de los puntos. No son todos, es una cuestión discreta, y al llamar discreta estamos hablando de que es de brinquito en brinquito, no es algo continuo. Entonces, los puntos discretos me generan este conjunto, y ese conjunto de números debe
de cumplir con una regularidad, un patrón, vaya, una propiedad. Y si nosotros entendemos esa propiedad y la podemos escribir de manera de una ecuación, pues ya tendremos la ecuación de ese lugar geométrico que se debe de poder traducir en una gráfica. O no necesariamente en ese orden. Si yo ya tengo estos puntos, pues los puedo trazar en una gráfica. ¿De qué forma? Pues de esta, muy simple. Digamos que... ahí está. Digamos que hasta aquí es 10. Esto por lo tanto es 5. Este sería como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos que esto vale 1, que esto vale menos 1, menos 2 y menos 3. Bueno, el 1 estaría un poquito más... ahí está. Entonces, en el menos 3, mi x vale menos 3, mi y valdría 2. Esto estaría aquí. ¿Bien? Ahora, menos 2. Aquí está el menos 2. Subiría, bajaría hasta 1. Ahí está. En el menos 1 vuelve a subir al 2. En el 0 se va hasta el 5 y en el 1 sube a 10. En secundaria nos dijeron que este tipo de figura tiene un nombre. ¿Recuerdan ese nombre? Empieza con P. P de parábola. Este conjunto me está generando una parábola. ¿Por qué lo sé? Porque lo grafiqué y pude reconocer la figura. Ahora, ¿hay otra forma de saber que esto es una parábola? Sí, buscando la regularidad. ¿Y cómo busco la regularidad? Pues ahora sí que pensándole. Por ejemplo, yo veo que al 3 lo elevo... el 3 me está generando un 2. Si lo pongo a manera de tabla, el menos 3 me está dando un 2. El menos 2 me está dando un 1. El menos 1 me está dando un 2. El 0 me está dando un 5. El 1 me está dando un 10. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Es difícil de pensar. Pero a lo mejor se me ocurre, esto es divertido, que el menos 2 me dé 1. El menos 1 me está dando 2. Entre esto hay una de diferencia y aquí hay otra diferencia. Pero entre estos dos también. Pero entre estos dos ya no. Entre estos dos ya no. Aquí hay diferencia de 1. Negativo. Pero aquí hay otra diferencia. Pero este es un 1 distinto. Y luego aquí hay un 3. Y luego aquí hay un 5. Como que la variación no es de 1 en 1. ¿Sí? Si fuera de 1 en 1, veremos a lo largo del curso que me refiero a una línea recta. Cuando tengo este tipo de variación, definitivamente, y ya lo iremos reconociendo poco a poco, se refiere a que en alguna parte de la ecuación que genera estos puntos debe de haber un cuadrado. ¿Sí? Eso es una ley. Si nosotros vemos una figura en la gráfica que sea curva, tiene una potencia, a fuerzas. Y si es más o menos regular, así bonito, podríamos pensar que es una cuadrática. Entonces debe de haber un cuadrado por aquí. Menos 3 al cuadrado me daría 9. Para que me diera 2 tendría que restarle un 7. Entonces no. Menos 2 al cuadrado y menos 7 pues no me da un 1. Entonces a lo mejor a este numerito le tengo que sumar o restar algo y luego elevarlo al cuadrado. Es a lo mejor lo que podría teorizar. Pero no hay ningún cuadrado que directamente me dé 2. Entonces a lo mejor a ese cuadrado le estoy agregando un número o le estoy restando un 1 o un 2 o algo, ¿sí? Pero entonces ahorita lo que yo estoy pensando es, voy a tener un cuadrado
y al resultado le voy a estar sumando o restando un numerito. Y a lo mejor eso se adapta a esto. Entonces, si a lo mejor al menos 3, bueno, yo ya me sé el resultado. Entonces, a lo mejor después de mucho rato de estarle intentando, se me ocurre que al menos 3 le agrego un 2. Y al resultado lo elevo al cuadrado. Y ese resultado le sumo 1. ¿Me entendieron? Se me ocurre entonces que al menos 3 le sumo 2. Y eso me queda un menos 1. Lo elevo al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y le sumo 1. Me queda 2. Y fíjense qué pasa aquí. Menos 2 más 2 al cuadrado más 1. 2 menos 2 es 0. Al cuadrado sigue siendo 0. Más 1 me da 1. Y con el menos 1. 2 menos 1 es 1. Al cuadrado es 1. Más 1 me da 2. Con este 0 más 2 al cuadrado más 1. 0 más 2 es 2. Al cuadrado es 4. Más 1 da 5. Aquí 1 más 2 al cuadrado. 1 más 2 es 3. Al cuadrado es 9. Más 1 es 10. Aquí ya tengo entonces la regularidad. Si este numerito es x, pues a la x le estoy agregando un 2. Lo estoy elevando al cuadrado. Y al resultado le estoy sumando un 1. Y esto me da como resultado la y. Entonces, esta es la ecuación que genera esta gráfica, que es una parábola, y todo salió de este conjunto de números. ¿Sí? Entonces, obviamente yo aquí hice una trampa. ¿Cuál trampa? Que yo ya me sabía esta fórmula. Por eso fue fácil para mí deducir que esto debía de portarse así. Además, yo sabía que tenía que ser más o menos de esta forma, porque la gráfica es una cuadrática y yo, que ya he dado muchos años esta materia, ya sé cómo debe de ser la forma de una parábola. Ahora, ¿qué va a pasar con ustedes? No vamos a dejar, bueno, yo no voy a dejar, el programa tampoco, el libro de texto tampoco, va a dejar que se enfrenten a conjuntos numéricos con sus propias fuerzas. No, todo está planeado, todo está planificado. Vamos a ir poco a poquito y vamos a ir estudiando figura por figura. Por eso el plan de estudios empieza no empieza directamente con línea recta. Veremos otros temas previos, pero la primera figura que vamos a estudiar es la línea recta. Luego trabajaremos con la circunferencia. Luego nos iremos con la parábola, luego con la elipse, y hasta ahí llegaremos. Y entonces, cada que estemos analizando una figura, vamos a estar viendo cómo ir de un lado a otro, cómo a partir de los puntos llegar a la propiedad escrita en forma de ecuación y cómo eso se traduce en la gráfica, ¿sí? Es decir, vamos a estar hablando de esta especie de triángulo, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, o viceversa, en cualquiera de esos lados, ¿sí? Porque los tres lados, como se los dije, están relacionados. El conjunto de puntos está relacionado con la ecuación, también está relacionada con la gráfica. La gráfica se relaciona con los puntos que lo generaron y con la ecuación que los está generando. La ecuación genera estos puntos y genera esta gráfica. Entonces todo está relacionado. Y vamos a aprender paso a paso a hacer eso. En algún momento daremos un conjunto de puntos, identificaremos la regularidad por medio de la gráfica y ya sabremos qué paso seguir para encontrar la ecuación. O les daremos una ecuación y en base a esta ecuación deduciremos cómo va la gráfica y si es necesario sacaremos valores. O tendremos una gráfica y con solo verla sabremos qué tipo de función, qué tipo de expresión se va a adaptar a ella para, si es necesario,
sacar numeritos. ¿Sí? Por eso es tan importante tener en claro que esto es un lugar geométrico. ¿Sí? Esa relación entre esos tres vértices de este triángulo. Puntos por un lado, gráfica por otro lado, ecuación por otro lado. Todo es lo mismo porque estamos hablando del mismo ente matemático. En este caso, una parábola. En otros casos, circunferencia, recta, elipse o cosas distintas. Pero todas tienen esos tres elementos fundamentales y relacionados. Puntos, el conjunto de puntos. Por eso en el video anterior hablamos brevemente, si quieren decirlo, pero mencionamos que entendemos por conjunto, y por conjunto de puntos, pues obviamente es un conjunto con puntos, ¿no? Las gráficas, conjunto de puntos, gráficas y ecuaciones. Esa va a ser nuestra vida diaria en la geometría analítica. Trabajar formas, métodos, fórmulas, estrategias para poder ir de un vértice al otro sin batallar. Eso es lo que les ofrezco y es lo que empezaremos a hacer en los siguientes videos. Hasta la próxima.